Bueno, buenas tardes. creo que estamos, ¿no? Al inicio. Buenas tardes a todos. Ayer. Hola. Nos tocamos. Hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a todos a este segundo módulo de enfermedad vascular periférica. Contamos con temas muy interesantes. Lo va a dar el doctor José Caso, residente de segundo año de cardiología del Hospital de Alta Complejidad de Formosa. Contamos con la presencia del doctor, como experto, del doctor Cristian Quiroga, cardiólogo del Servicio de Diagnóstico Vascular del Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba, miembro y actual secretario de la Asociación de Medicina Vascular Argentina, ex miembro del Comité de FAC y docente de la diplomatura de Ecodoppler Vascular de la Universidad Católica de Córdoba. Después, la segunda participación va a estar dada por el doctor Andrés Vanegas, es médico residente de cardiología del Sanatorio del Salvador de la provincia de Córdoba y presidida como experto por el doctor Ignacio Sigalini, que es cardiólogo intervencionista del Hospital de Rosario y además es expresidente de CONAREC del año 2017. El doctor José de Caso, si quiere arrancar. Bueno. Mientras vamos iniciando la primera presentación, agradecer la participación de todos los presentes y también de Vago, que nos ha permitido poder llevar a cabo este taller. Bueno. No olviden poder ir haciendo sus preguntas por el chat mientras corren las presentaciones. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es José de Caso, residente del Servicio de Cardiología del Hospital de Alta Complejidad de Juan Domingo Perón de la ciudad de Formosa. Antes que nada, agradecer a CONAREC por invitarme a participar de este módulo. La verdad que, bueno, espero estar a la altura para futuras presentaciones. El tema que me toca dar a mí es enfermedad carotídea asintomática. Como introducción, inicialmente, en años previos se considera como la estenosis es un importante factor de riesgo de accidente cerebrovascular isquémico, donde aproximadamente el 10% de los pacientes que experimentaban un evento cerebrovascular presentaban una estenosis carotídea subyacente del 50% o superior. Ya la guía del 2017, de forma actualizada, evidenciaba entre un 10 a un 15% de estos eventos cerebrovasculares y que ello se debía más que nada a tromboembolia, en una estenosis carotídea interna mayor del 50% hasta el 99%. Los pacientes obtienen un beneficio máximo cuando la intervención carotídea se realiza en los primeros 14 días desde iniciados los síntomas. La estenosis carotídea se refiere a una estenosis mayor del 50% de la arteria carótida interna extracraneal de gravedad estimada según el método NACET. Este método NACET describe, más que nada es un estudio es un estudio norteamericano que a través de diferentes variables fueron identificando afectaciones o a través de mediciones de la carótida interna fueron estudiando distintos pacientes y evaluando cuál sería el método más beneficioso en el paciente, más que nada con respecto al tratamiento quirúrgico, descubriendo que la endarterectomía fue superior al tratamiento médico cuando existía un compromiso mayor o igual del 70%. Este estudio NACET, entonces, fue un estudio realizado por la AJA en Estados Unidos, que fue en septiembre del 99, donde se estudiaron durante 8 años pacientes con estenosis carotídea entre el 70 y el 99%. ¿Qué conclusión llegaron? Que se demostró que un 17% de estos pacientes mostraban una reducción absoluta del riesgo de ACV a favor de la endarterectomía carotídea, con una tasa de muerte a los 2 años del 2.5% como método quirúrgico frente a un 13% en los pacientes que se realizaban tratamiento médico. Ya inicialmente, un año previo, ya se venía realizando otro estudio, pero este es un método, fue un estudio europeo, que fue el SST, donde se estudiaron de forma aleatoria durante 6 años 3.024 pacientes
tanto hombres como mujeres, tratando de demostrar también que el beneficio de la endarterectomía frente al tratamiento médico en los pacientes con estenosis leve se vio que traía muy pocos beneficios con el tratamiento quirúrgico, pero sí se presentaba con un buen beneficio, digamos, con la endarterectomía carotídea, en los que se presentaban con una estenosis mayor al 80%. Entonces, en mi caso, me toca hablar de la estenosis asintomática. Es la estenosis en personas sin antecedentes de eventos isquémicos agudos cerebrovasculares u otros síntomas neurológicos atribuibles a las arterias carótidas. Como prevalencia, los 4 pilares de enfermedades cardiovasculares: la hipertensión arterial, la dilipemia, la diabetes mellitus y el tabaquismo. También se estudiaron en Estados Unidos, que fue en el año 2009, la prevalencia de estenosis arterial carotídea asintomática de acuerdo a la edad y sexo, donde la prevalencia combinada de estenosis moderada a nivel general fue del 4.2%. Pero si bien llevamos a una diferenciación de los pacientes de menor de 70 años, fue predominantemente en hombres. En los pacientes que se presentaban mayor o igual a 70 años, esta prevalencia se triplicó en el caso de los hombres, como así también en las mujeres. Esta metaregresión demostró que tanto la edad como el sexo afectaban significativamente la prevalencia de estenosis moderada. Como diagnóstico, tenemos 3 pilares para el diagnóstico. El primero de ellos es ultrasonido carotídeo, que es el método más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad carotídea. Estos aportes permitieron estimar más que nada el espesor menintimal, la morfología de la placa, el grado de obstrucción y permeabilidad carotídea y el riesgo cerebrovascular, con una buena sensibilidad, ¿sí?, entre el 82 y el 100% y una buena especificidad. ¿Qué ventajas tienen la utilización del ultrasonido carotídeo o el Doppler carotídeo? Que es preciso, es no invasivo, es menos costoso, puede repetirse múltiples veces y que no requiere material de contraste. Con respecto a la estenosis, ¿y qué hablan las guías? ¿Cuáles serían, digamos, los métodos o qué no pueden aportar exactamente este método Doppler? Es que no aporta información hemodinámica, hallando a través de métodos directos e indirectos. Los métodos directos se presentan más que nada como fenómenos de alta velocidad y turbulencia espectral, que a medida que progresa la estenosis va siendo mayor el incremento del flujo, y llegando hasta un punto corte del 90%. Cuando se presenta con una estenosis mayor del 90%, esta velocidad suele ir disminuyendo de grado variable. Y como método indirecto, más que nada evidencia un patrón de flujo de alta resistencia y fenómenos de colateralización. Un tipo de clasificación también, que es de acuerdo a este método, se lo clasifica de tipo 1 al 5, donde se evidencia principalmente que en el tipo 1 era predominantemente hipoecoica, con una fina capa ecogénica, y finalmente, de forma progresiva, llegamos hasta el punto 5, donde evidenciamos lesiones inclasificables de sombra acústica, pero ya de forma calcificadas. ¿Qué hablan las recomendaciones con respecto al consenso de ecografía de Doppler vascular de la SAC del año 2020? Que recomienda la utilización del ecodoppler en primera línea de estudio de imagen, posteriormente seguido de la angiotomografía y la angioresonancia para la estratificación de la estenosis carotídea como clase 1, nivel de evidencia B. Con respecto al segundo método de estudio por imagen, la angioresonancia magnética, no ayudaba a determinar más que nada el grado de estenosis, la causa, características de la placa ateromatosa, la presencia de lesiones en tándem y la circulación colateral. El mejor método o la mejor proyección para ver la angioresonancia era el tiempo de vuelo 3D con contraste. ¿Qué nos permitía la angioresonancia magnética? Tenía una sensibilidad del 92%, una especificidad del 83% con una exactitud del 85%. Como tercera instancia, la angiografía invasiva de vasos de cuello nos permitía determinar más que nada lesiones que iban a pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente. Múltiples estudios hicieron que la angiografía se considere como patrón de oro este tipo de estudios, más que nada para poder determinar objetivamente el territorio extracraneano como el intracraneano, localizar la enfermedad y cuantificar de forma precisa el grado de obstrucción. ¿Qué recomendaciones habla sobre la Sociedad Argentina de Cardiología?
que están recomendadas más que nada la angiografía en pacientes asintomáticos, más que nada en hombres, como clase 1, nivel de evidencia A, en pacientes con estenosis carotídea mayor o igual al 70%, y como clase 2 en mujeres con estenosis mayor o igual al 70%. La guía europea, ¿qué es lo que recomienda? La utilización de ecodoppler como prueba de imagen de primera línea, como clase 1, nivel de evidencia B, posteriormente seguido de la angiotomografía y la angioresonancia. Cuando se considere el uso de un implante de stent carotídeo, se recomendaba más que nada la angioresonancia y la angiotomografía. Y en el caso de los pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente, se recomendaba corroborar el cálculo de la estenosis obtenido por ecodoppler mediante angioresonancia o angiotomografía. Con respecto al tratamiento médico, el tratamiento médico más que nada, en general, lo que trataba era actuar no solo en los factores no modificables, sino también en factores modificables. En los factores no modificables tenemos la edad, es decir, que pacientes que a partir de los 55 años se duplica el riesgo de ACV cada 10 años, con incremento de la edad, se presentaba más frecuentemente en pacientes de raza negra y hispánicos, con una incidencia de sexo mayor en hombres, y en pacientes que se presentaban con antecedentes de ACV u accidente isquémico transitorio. ¿Y cuáles iban a ser los factores modificables? Que iban a ser aquellos factores en los cuales nosotros nos íbamos a dirigir nuestro tratamiento. Es la hipertensión arterial, que es considerada como el principal factor de riesgo cardiovascular. Diferentes estudios, y uno de ellos fue el CHIP, que demostraron que por cada disminución de 1 milímetro de mercurio de disminución de la tensión arterial sistólica se disminuía la incidencia de ACV del 1%. La diabetes también, con un riesgo relativo a desarrollar accidente cerebrovascular asociado a diabetes mellitus del 1.4 al 1.7%. En el caso de la dislipemia, demostraron una reducción del 25 al 32% en pacientes tratados con estatinas, y el tabaquismo se asoció con una clara demostración que aumentaba o incrementaba el 50% el riesgo de ACV. Dentro del tratamiento médico, utilizamos antiagregantes plaquetarios. No voy a ahondar sobre esto, ya que ya se dio una demostración de los antiagregantes plaquetarios, pero más que nada uno de los estudios que tuvo mayor relevancia fue el SALT, que es un estudio que demostró que con dosis bajas de aspirina de 75 miligramos demostró una reducción del 18% de riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué recomendaciones hablan sobre la guía europea? Más que nada sobre el tratamiento que nosotros iban a hacer sobre los factores modificables, como el abandono del hábito tabáquico, una dieta saludable, tratamiento con estatinas, y más que nada aquellos pacientes que se presentan asociados a hipertensión arterial, tratamiento con euyecas, ¿sí? O arados. Las recomendaciones sobre el tratamiento antitrombótico en pacientes con enfermedad arterial periférica. La guía europea habla sobre considerar el tratamiento antiagregante a largo plazo con dosis bajas de aspirina, como había nombrado, para pacientes con estenosis carotídea mayor al 50% asintomáticos cuando el riesgo de sangrado sea bajo, con una clase 2A, nivel de evidencia C. ¿Cuál va a ser el tratamiento antiagregante plaquetario en la estenosis carotídea en pacientes asintomáticos? Como tratamiento antiagregante único, ¿sí? La administración de aspirina o clopidogrel como clase 2AC, ¿sí? Durante un año en el pacientes que iban a ser intervenidos para colocación de stent carotídeo, inicialmente utilizar una terapia dual de antiagregación plaquetaria, tanto con aspirina, con clopidogrel, como clase 1A, durante un mes, y posteriormente continuar durante un año con aspirina o clopidogrel. Y en los pacientes que iban a ser intervenidos quirúrgicamente, la utilización de aspirina o clopidogrel durante un año. Con respecto al tratamiento quirúrgico, en quienes va a ser, más que nada, se consideraba en los pacientes sintomáticos con compromiso mayor del 50%, ¿sí? Y en los pacientes asintomáticos mayor del 60%. ¿Qué recomendaciones hablan del estudio, o sea, del consenso de la SAC? Como clase 1, nivel de evidencia que toda estenosis carotídea sintomática mayor del 70%, siempre que el riesgo quirúrgico no exceda el 3%. Y como clase 2, en la estenosis carotídea sintomática entre el 60 y el 69%, de la misma forma el riesgo quirúrgico. Y como clase 3 era que no recomendaba el tratamiento quirúrgico en pacientes con estenosis menor del 60% asintomáticos.
En el caso del tratamiento de la técnica endovascular, el implante del stent carotídeo también fue una alternativa que se procede como segunda instancia en los pacientes en los que esté contraindicado el tratamiento quirúrgico o en la que haya complicaciones en las cuales sea muy difícil el acceso a través quirúrgico. ¿Cuál iban a ser las recomendaciones? Más que nada que en todos aquellos pacientes con estenosis mayor o igual al 70% asociado a una oclusión contralateral en pacientes que requieran cirugía cardíaca como clase 2 nivel de evidencia C, y en el caso que se opte por la angioplastía carotidia, debe utilizarse la protección cerebral en pacientes asintomáticos con estenosis mayor o igual del 80%. La principal razón para utilizar la presencia de filtros en los pacientes con alto riesgo de desprendimiento de material embólico, lo que recomiendan las guías es siempre como clase 2 nivel de evidencia C, en la utilización de estos dispositivos para protección de embolias en pacientes que se sometan a este tipo de intervenciones. Como recomendación sobre el tratamiento de la enfermedad sintomática de las arterias carótidas, siempre y cuando el riesgo quirúrgico sea normal y la estenosis entre el 60 y el 99% y de forma sintomática, se debe considerar la endarterectomía carotidia. En los pacientes que se presentan con un alto riesgo quirúrgico con alto riesgo para endarterectomía quirúrgica, es decir, en aquellos pacientes que se presentan con enfermedad cardíaca clínicamente significativa, que se asocien con algún otro tipo de enfermedad o una estenosis recurrente o edad mayor de 80 años, se prefería por el implante del stent carotidio o el tratamiento médico. Como conclusión, el riesgo anual de ACV en la estenosis carotidia asintomática mayor del 75% es del 2 al 3%, se presentan con mayor prevalencia en sexo masculino, mayor o igual a 70 años. El ecodoppler carotidio está recomendado en primera línea como método de estudio por imagen. El tratamiento médico óptimo va a abarcar no solo el tratamiento farmacológico, sino también el no farmacológico. El implante de stent carotidio es una opción para pacientes que tienen alto riesgo de sufrir complicaciones con la endarterectomía y teniendo en cuenta que la mejora del pronóstico que se obtiene con el tratamiento médico óptimo, el tratamiento de la enfermedad carotidia asintomática sigue siendo controvertido. Gracias, José, por tu presentación, ha sido amplia y completa. Vamos a dar ahora el lugar al doctor Vanegas para que pueda compartirnos su pantalla y posteriormente poder hacer la discusión con los expertos. Andrés va a presentar el tratamiento de la claudicación intermitente, si querés comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias CONAREC por la invitación. Mi nombre es Andrés Vanegas, residente de cardiología del Sanatorio El Salvador de la provincia de Córdoba. Voy a hablar acerca del tratamiento de la claudicación intermitente. A manera introductoria, sabemos que la enfermedad arterial de miembros inferiores es la patología más prevalente a nivel mundial, con una estimación de más de 200 millones de casos en todo el mundo. Su principal causa es la arteriosclerosis. Es una enfermedad que está subdiagnosticada y por lo tanto subtratada. El 50% de la población enferma es asintomática y solo un 10 a un 15% van a presentar los síntomas de claudicación típica. Son pacientes de alto riesgo de eventos cardiovasculares mayores, los MACE, como infarto, stroke y muerte de causa cardiovascular, como así también de riesgo de eventos relacionados con el miembro, los MAIL, como amputación e isquemia aguda. El tratamiento médico incluye una terapia farmacológica, no farmacológica, como así también la revascularización con el objetivo de aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. ¿Cuáles son nuestros objetivos frente a los pacientes con claudicación intermitente? Tenemos 4 objetivos: aliviar los síntomas, incrementar la distancia caminada, reducir el riesgo cardiovascular global y permitir realizar actividades diarias sin limitaciones. ¿Qué nos dicen las guías acerca del tratamiento? En cuanto al tratamiento médico no farmacológico, es recomendación 1A, según guías europeas y americanas, el cese del tabaco. Los pacientes fumadores deben ser aconsejados para implementar terapia de abandono del tabaco, incluyendo terapia farmacológica y programa de cesación tabáquica. Con igual grado de recomendación se encuentra el ejercicio supervisado, que está recomendado para mejorar el estatus funcional, la calidad de vida y reducir los síntomas de la pierna.
En cuanto al ejercicio supervisado, fue ampliamente estudiado y se demostró que mejoró los síntomas, aumentando la duración, velocidad y la distancia de la caminata, con un beneficio acumulativo hasta los 12 meses. Como limitación del mismo, se vieron que había falta de centros de rehabilitación supervisados y una falta de adherencia de los pacientes al programa. Haciendo alusión a esto último, en una revisión sistemática donde se observó aquellos pacientes que completaban la máxima cantidad de programas de ejercicio supervisados en sus diferentes modalidades, estos mismos tenían una alta tasa de abandono y una baja tasa de adherencia. Continuando con las guías en cuanto al tratamiento médico farmacológico, es indicación 1A el tratamiento antiplaquetario. Estos son recomendados para reducir los MACE, infarto, stroke y muerte cardiovascular. La guía europea 2017 y la de la AJA 2016 ponen el clopidogrel por sobre la aspirina. Podemos acá nombrar dos estudios, el CAPRI Trial, que fue un estudio publicado en 1996, donde se evaluó la eficacia del clopidogrel en comparación con la aspirina en prevención secundaria de stroke, infarto y muerte cardiovascular en pacientes con eventos cardiovasculares recientes. En estos, se observó que el clopidogrel tuvo una mejoría en cuanto a los outcomes primarios por sobre la aspirina cuando era usado en prevención secundaria en pacientes con stroke o infarto previo. Y el Carisma Trial, un estudio randomizado multicéntrico, donde se comparó la doble terapia antiplaquetaria con aspirina clopidogrel versus aspirina sola. En estos no hubo una diferencia en cuanto a los MACE y sí hubo un incremento en la tasa de sangrado en aquellos pacientes que recibieron terapia dual. Continuando con las guías, indicación 1A, el uso de estatinas. Todos los pacientes con enfermedad vascular periférica deben recibir estatinas, ya que esta disminuye los eventos cardiovasculares isquémicos y disminuye el empeoramiento de la claudicación, mejorando la capacidad para caminar. Según las guías 2019 de dislipemia, indican el tratamiento hipolipemiante, incluidas las estatinas dosis máximas toleradas con ezetimibe, un inhibidor de la PCSK9 cuando sea necesario, para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes con enfermedad arterial periférica. Debemos tratar a los pacientes con hipertensión y enfermedad vascular periférica y indican con grado de recomendación 1A el uso del cilostazol, que aunque desconocemos del todo su mecanismo de acción, sabemos que es un vasodilatador con actividades antiagregantes, y este mejora los síntomas y aumenta la distancia caminada. En un trial publicado en 1999, multicéntrico, randomizado, doble ciego, donde se estudiaron más de 500 pacientes y se le autorizaron a recibir cilostazol en dosis de 100 a 50 miligramos, se observó una mejoría en el outcome que fue la máxima distancia caminada en aquellos pacientes que recibieron cilostazol. Esta misma reducía de un 50 a un 30% en aquellos pacientes que recibieron dosis de 50 miligramos. De todas maneras, en aquellos pacientes que recibieron dosis máximas, se objetivó una menor tasa de adherencia y mayor abandono por la presencia de efectos adversos, cefalea, diarrea, palpitaciones y mareos. Entonces nos preguntamos cuándo debemos revascularizar a los pacientes claudicantes. Cuando las lesiones afectan al eje aortoilíaco, es indicación 1A, cuando la claudicación limita la calidad de vida y el tratamiento médico ha fallado. Cabe recordar que lesiones cortas menores a 5 centímetros tienen baja tasa de restenosis a los 5 años, menor a un 10%. Y cuando las lesiones afectan al eje fémoro-popliteo es indicación 2A. En este caso, las lesiones largas, mayores a 25 centímetros, tienen mayor tasa de restenosis a los 5 años, cercana al 54%. Entonces nos preguntamos, ¿es beneficiosa la revascularización por sí sola? En un metaanálisis donde se estudiaron 7 estudios randomizados, donde se observó la terapia endovascular en comparación con el ejercicio supervisado solo en pacientes con claudicación intermitente, en un seguimiento de 987 pacientes a un año, no se observó un beneficio del outcome primario, que fue la máxima distancia caminada en el grupo de revascularización sola versus ejercicio supervisado. Pero este sí tuvo un beneficio en aquellos grupos de revascularización y ejercicio supervisado versus ejercicio solo.
¿Qué hacemos con los pacientes post-revascularización? Sabemos que tenemos un problema post-intervención. En la etapa aguda hay un aumento de la tasa de eventos isquémicos, tanto isquemia aguda como amputación, y estos problemas se mantienen en el tiempo. Dos estudios publicados en 2018, el Voyager, y en el 2020 el COMPAS, demostró de manera aleatorizada, randomizada, doble ciego, que el uso de la terapia con rivaroxaban a dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas, en asociación con aspirina 100 miligramos día, mejoró de manera significativa tanto los MACE como los MAIL. Esto lo hizo a expensas de un incremento de los sangrados mayor, pero no fueron sangrados fatales. El grupo de Bonanca en 2020 publicó la categorización de los pacientes que podrían recibir esta terapia. Lo hacía de acuerdo al riesgo de MACE y MAIL. Sabemos que un paciente incrementa su MACE cuando la enfermedad arterial periférica se acompaña de enfermedad coronaria o cuando tienen historia reciente de eventos isquémicos agudos, y tiene un riesgo incrementado de MAIL cuando los claudicantes requirieron revascularización o amputación en la revascularización aguda o cuando presentan isquemia crítica. Entonces, aquellos pacientes post-intervención aguda sabemos ya que se benefician de esta terapia. Y en cuanto a la prevención secundaria, acá debemos evaluar el riesgo de sangrado. Aquellos pacientes que presentan un riesgo de sangrado alto se benefician de la monoterapia con aspirina y clopidogrel, y aquellos que presentan un riesgo de sangrado bajo debemos evaluar el MACE y MAIL, ya que aquellos que presentan un bajo riesgo también se ven beneficiados de la monoterapia con aspirina y clopidogrel. Para nombrar por arriba un poco el tratamiento invasivo, los balones farmacológicos, el stent liberador de droga y los stent de tercera generación demostraron una gran eficacia y seguridad y una menor tasa de reintervenciones cuando son indicados al año. Como mensaje final para concluir, sabemos que ante pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores debemos tener un tratamiento médico agresivo para reducir tanto los MACE como los MAIL, que el manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario, incluyendo cardiólogos clínicos, intervencionistas, diabetólogos y cirujanos vasculares, quizás la creación de un vascular team, y que nuestra decisión de revascularización en estos pacientes debe estar basada en la calidad de vida y no en los metros de caminata. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu presentación. Felicitaciones también. Gracias, Belén. Muy completa. Vamos a dar inicio ahora a la discusión con los expertos. Si quieren ir dándonos sus comentarios, tanto el doctor Cigalini como el doctor Quiroga. También les recuerdo ir colocando las preguntas a todos los presentes para poder aprovechar el tiempo de discusión ahora. Bien. Excelente, bueno, soy el doctor Quiroga, por duda. Excelente presentación de ambos colegas, de dos temas muy frecuentes en la consulta médica. Yo, o sea, no tanto por el tema de la lesión severa. Nosotros en el Instituto Mayor de Cardiología estamos haciendo mucho hincapié en todo lo que es la enfermedad arteriosclerótica subclínica. Yo cuando veía todos los análisis tan excelentes como los presentaron, los desarrollaron, pero uno siempre trata de... Ustedes son médicos que están en alguna etapa de formación, y por ahí yo también he sido residente, soy cardiólogo, y por ahí no nos hablan mucho de la enfermedad vascular en sí. Nosotros nos han formado mucho como eventos coronarios o a lo sumo valvular y algo de aorta, pero el resto no somos muy vasculares. Y la verdad que somos cardiólogos, somos una especialidad cardiovascular. Entonces yo como experiencia, como consejo, después de estas disertaciones, es que están muy bien los tratamientos que se describieron en ambos casos, pero lleguemos a los pacientes en la etapa asintomática.
Y para eso debemos estudiar los pacientes. En el chequeo médico se debe estudiar los miembros inferiores, se deben estudiar carótidas. Hay dos trabajos, el AWHS y el estudio PESA, que hacen una comparación ellos evaluaron en distintos grupos etarios, el PESA entre 40 y 55 años y el AWHS entre los 40 y 59 años, la presencia de placas a nivel carotidio, a nivel iliofemoral, a nivel aórtico, y eso con ecodoppler, y a nivel de score cálcico, a nivel de las coronarias. Y los dos llegan a la conclusión de que la presencia de placas a nivel carotidio fue aproximadamente del 30 al 32% en cada uno de los estudios y del 53 y 54% a nivel de miembros inferiores. Entonces, ¿cuál es el consejo? Busquemos la mayor cantidad de lechos. No nos quedemos solamente con que vamos a pedir un ecocarotidio cuando encontramos un soplo carotidio, o cuando hizo la ACV, cuando hizo la CIT. Tiene que estar dentro del chequeo cardiovascular, el ecocarotidio y el eco de miembros inferiores. Porque de esa gente que se encontró el 54% junto con el 32% a nivel carotidio, no era que todos los que tenían en miembros inferiores también tenían en carótida. Algunos tenían en carótidas y otros no, y otros tenían en carótida y no tenían miembros inferiores. Entonces, debemos buscar la mayor cantidad de lechos que podamos, porque es distinto tener un colesterol de 210, 220, sin placas, sin espesor líquido medio aumentado, que tener colesterol aumentado con placas o espesores aumentados. Ese paciente seguramente se lo recategoriza, ya es de riesgo alto y tiene la necesidad de usar estatinas. Eso, así, no quiero acaparar todo el tiempo, pero eso es lo que más me preocupa, porque uno ve que por ahí lo que uno quiere es el caso difícil de la lesión, de la claudicación, de que no camina, no llega a los 150 metros. Es cierto, lo tenemos que revascularizar, tenemos que hacer todo el arsenal farmacológico y endovascular o lo que haga falta, pero yo siempre digo que a esos pacientes que estamos llegando en ese momento, hemos llegado tarde. Se nos pasó un montón de años que deberíamos haber ido previendo que no llegue a esa situación el paciente. Disculpen. Perfecto, doctor, el aporte. Importantísimo todo lo que ha mencionado. Yo, digamos, me aprovecho, digamos, a agradecer la invitación a la participación, excelente las disertaciones de los chicos y muy bueno, como comentaba el doctor, que desde Conareque esté esta iniciativa justamente para cambiar el perfil del médico residente y que no sea solamente un médico coronario y sea un médico cardiológico completo. Así que bienvenida sea la iniciativa, felicitaciones a Ezequiel Derecha y a toda la comisión directiva de los organizadores del evento. Creo que por ahí está bueno, digamos, entender cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando en estos pacientes. Por ejemplo, la enfermedad carótida sintomática, digamos, como comentaba José, en estudios previos, esa tasa de evento en las carótidas severas asintomáticas era superior al 3%, pero esto a partir de nuevas terapias y sobre todo de medidas de prevención que fueron nombrando, ha bajado hasta el 1%, que eso afortunadamente es algo muy positivo para remarcar, digamos, que muchas veces lo pasamos por alto, la adherencia a estas medidas de prevención primaria, ¿sí? Y después la revascularización va a quedar siempre subeditada a aquellos pacientes donde haya un riesgo aumentado de tener un evento cerebrovascular resultado de esa carótida, ¿no? Porque recordemos que la revascularización va a ser un tratamiento focal, un tratamiento focal para una enfermedad que es sistémica. Entonces, obviamente, lo que vamos a buscar es solamente disminuir la probabilidad de accidente cerebrovascular por esa enfermedad carotidia. Y los pacientes que en general presentan un riesgo aumentado por imágenes o por clínica, ¿no? por tener lesiones a nivel ipsilateral en el cerebro asintomáticas, o que tengan un gran core lipídico, una placa voluminosa, digamos. Por eso es muy importante, como había también hablado Andrés, habló de un team vascular. Nosotros, por lo menos en el hospital, tenemos un team neurovascular donde todo paciente con enfermedad carotidia asintomática se presenta y se discute con la gente de imágenes, de neuroimágenes, de cardiología,
y la verdad que son muy interesantes los planteos y el rol del imagenólogo, sobre todo el Doppler, que es el primer estudio, como nombraste muy bien, José, que se hace, es fundamental para poder decidir la decisión de si ese paciente se va a beneficiar con la revascularización o no. Algo similar con las miembros inferiores, digamos, uno lo que está buscando es mejorar la calidad de vida del paciente y demás, y el rol de la medicación es fundamental, y eso lo vemos y lo hacemos en todos los días. No dependemos de un tratamiento subespecialista para poder mejorar el perfil de estos pacientes, aunque sí tenemos que tener presente que si las cosas no mejoran con medicación, la revascularización tiene un rol, y que afortunadamente, como también comentó Andrés, hoy disponemos de más tecnologías para asegurarnos una mejor tasa de éxito del procedimiento y sobre todo una permeabilidad alejada mejor. Perfecto. Nosotros, Muchísimas gracias. disculpa, La verdad nosotros sí. sí. No lo escucho. No, está bien, no, disculpa, no sé, no te quise interrumpir. La decisión por ahí, qué tratamiento, si quirúrgico o endovascular, depende muchísimo del centro que vos estés trabajando y del equipo que vos tengas. Nosotros tenemos muy buen resultado tanto de los tratamientos de hemodinamia como del servicio de cirugía. Y la verdad que entonces eso es muy bueno y uno tiene que saber qué equipo vos contás, porque eso es lo que te va a terminar, porque el resultado a largo plazo, en buenas manos de un hemodinamista, andan excelente, tienen excelentes resultados. Y el quirúrgico exactamente lo mismo, entonces va a ser el estado de comorbilidad que tiene el paciente, que te va a llevar a determinar el resultado, la conducta final, y el método que vos tengas, obviamente. Nosotros, gracias a Dios, tenemos muy buenos dos servicios y confiamos plenamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el doctor Quiroga. Digamos, es muy importante, digamos, conocer cómo trabajamos, y en eso, digamos, con Eric siempre fui pionero a partir de sus registros de mostrar, digamos, resultados de distintas patologías en Argentina, y digamos, esto ustedes lo pueden implementar en sus centros también para poder conocer los resultados de distintas intervenciones, en este caso enfermedad carotidia, por ejemplo, de la angioplastia o de la endarterectomía, porque recordemos que uno tiene que asegurar, para poder indicar una intervención en un paciente asintomático, que el riesgo perioperatorio va a ser menor al riesgo de dejar, digamos, su libre evolución, que uno en general habla de una tasa de complicaciones en el mes del procedimiento del 3%, menor al 3%. Entonces es fundamental. Como hemodinamista, igualmente, digamos, todavía afirmo que el primer escalón en general es para la endarterectomía. Sin embargo, digamos, coincido con el doctor Quiroga que la angioplastia, digamos, en buenas manos y tomando todos los recaudos en pacientes seleccionados, tiene resultados comparables. Obviamente que la decisión de uno u otro va a pasar por el equipo, digamos, que uno disponga y los resultados, y también por el paciente. Recordemos que el perfil de seguridad de cada uno de los procedimientos difiere. En general, los pacientes quirúrgicos tienen más complicaciones cardiovasculares, entonces para pacientes que tengan mayor riesgo de eventos cardiovasculares, que tengan enfermedad coronaria, etcétera, uno podría, digamos, pensar en un tratamiento endovascular. Para pacientes que por ahí tienen una anatomía dificultosa, nosotros dependemos mucho del camino que tenemos que hacer para poder llegar a la carótida, digamos, y si nos encontramos con un camino que es muy, muy tortuoso, digamos, con mucha curva, con un poco apoyo, digamos, sin posibilidad de poner un filtro de protección embólica, entonces se nos va a complicar un poco el panorama. Bien. Perfecto. Ahora, realmente excelente las presentaciones. Felicitaciones a los disertantes, a José y a Andrés. Agradecido con lo que ofrecieron recién los expertos. Está claro que el tratamiento médico ha avanzado bastante y eso ha hecho que se proyecten bastante, que se bastante lo que son los pacientes que van a terminar después en un proceso médico. Acá justamente por el chat están llegando preguntas
respecto. La doctora Florencia González, por ejemplo, que pregunta si uno decide no operar a un paciente, no va a entrar en procedimiento quirúrgico y lo va a hacer a seguimiento. César, disculpanos, se te escucha cortado. Sí. Acá voy leyendo las preguntas, que se te escucha entrecortado. Bueno, dale. Bueno, una de las preguntas acá del chat de los presentes es si un paciente ya tiene un evento coronario que requiere su doble antiagregación y además viene recibiendo silostazol por claudicación intermitente, ¿qué se hace en ese caso? Ya que el silostazol tiene también una actividad antiagregante. ¿Cuál sería la conducta terapéutica? Si el paciente no tiene un riesgo incrementado de sangrado, digamos, le puede dejar tener, digamos, la aspirina, clopidogrel y silostazol sin problema. Perfecto, perfecto. Otra de las preguntas que pregunta el doctor Bocian Jorge, si el glufomedil tiene un rol en la isquemia arterial aguda. Yo por lo pronto no tengo experiencia, he visto algunos reportes de casos, pero no tengo experiencia. La isquemia arterial aguda, bueno, no era el objetivo por ahí de esta charla, estamos centrados un poco más en lo que es claudicación intermitente. Exacto. Pero la isquemia arterial aguda es un escenario catastrófico, digamos, donde hay una altísima, digamos, altísimo riesgo de pérdida de miembro y digamos, obviamente de eventos cardiovasculares mayores en el paciente, donde hay que hacer un abordaje más agresivo y hay distintas estrategias para abordar, pero no sé si por ahí es el objetivo del tema. Exacto. Sí, no, tampoco tengo la experiencia con el glufomedil. Otra de las preguntas acá que nos escriben es en el caso de, como residente de cardiología, auscultamos en un paciente que tenemos internado en la unidad coronaria o en un consultorio de residencia un soplo carotídeo. ¿Qué relevancia tiene en cuanto al nivel de estenosis? Si para que exista un soplo ya la estenosis carotídea va a ser importante o si no tiene una correlación directa o lineal con la importancia en la estenosis carotídea. Mira, el soplo carotídeo en sí, cuando ustedes lo oculten, no es un predictor de lesión carotídea. La experiencia nuestra, y no solamente nuestra, hay artículos que hablan de que de los soplos carotídeos solamente entre el 10 y el 15% tienen lesión carotídea significativa. Aparte hay que recordar que hay otras alteraciones anatómicas por ahí que pueden generar el soplo, como puede ser un kinking. Por eso cuando uno hace un estudio de Doppler carotídeo, debe informar la presencia o no del kinking, porque si el médico ocultó un soplo, le podemos estar aclarando que no es por una lesión, sino que es el kinking el que está dando la lesión. Una cosa que habían comentado en un momento con la primera presentación de carotídeo, que cuando hay lesión bilateral, uno trata, son asintomáticos, uno trata la de mayor porcentaje de lesión. Ya lo que hay que hacer, uno trata la lesión de mayor severidad y tiene obligación uno de repetir el eco posterior al estudio, un mes, 2 meses después, porque hay veces que no son lesiones bilaterales, sino que es un aumento de la velocidad por compensación del lado contralateral. Hay veces que puede tener una lesión severa, mayor del 70%, o sea, una lesión significativa severa entre el 70 y el 89%, que puede ser asintomático o no, y que los criterios sugieren de que hay que tratar esa arteria, y del otro lado podemos estar encontrando una lesión moderada entre el 50 y 69, cuando lo reevaluamos a ese paciente, la lesión del 50-69% de veces que desapareció, ya no tiene valores significativos para ser considerado. Eso es algo que por ahí no se lo tiene en cuenta y es muy importante hacer una reevaluación del paciente. Disculpe. Ajá, perfecto. Y otra de las preguntas es, en el caso de un paciente que uno ya para screening solicitó un Doppler vascular de vasos del cuello,
cada cuánto tiempo volver a repetirlo para ver si hay nueva lesión o una progresión de lo inicial que no tuvo un tratamiento, digamos, invasivo inicialmente. Bien, mira, lo que uno sugiere y lo que dicen las guías es que al año debemos tener un nuevo estudio. Pero no, cada paciente es especial. Si vos ves que hoy hacemos diagnóstico de una lesión significativa, moderada entre el 50 y 69%, es un paciente que viene por primera vez, que el médico de cabecera lo está viendo por primera vez, nosotros sugerimos al final, dentro de las conclusiones, que sugerimos verlo de 4 o 6 meses para ver la evolución de esa placa en cuanto a la respuesta del tratamiento no. Como comentario y ejemplo de eso, yo no me voy a olvidar que en el mes de noviembre del año 2019 hacemos diagnóstico de una lesión de entre el 50 y 69% de un paciente. Le sugerimos un nuevo control de 4 o 6 meses. Debería haber vuelto en el mes de abril, mayo del año pasado, del 2020. Ya sabemos qué pasó con todo esto de la pandemia. El paciente no viene, era del interior de acá de Córdoba, de las sierras, y llega en el mes de octubre, derivado por ambulancia, por una ACV, llegó con una hemiparesia facioculaar izquierda, y cuando se lo estudia, esa lesión de entre el 50 y el 69% ya era oclusiva, ya había una oclusión de la carótida derecha, la carótida interna derecha. Él decía que había querido venir y no lo habían dejado pasar los controles, etcétera, etcétera. Pero aquí voy, que es muy importante, ante la primera vez que diagnosticamos una lesión, poderlo ver de 4 a 6 meses. Si es para algo no significativo, para lesiones no significativas menores al 50%, si es con los métodos normales que utilizamos, ecodoppler común, lo ideal sería al año, no menos del año. Con la medición de volumen, que no tengo que haya muchos centros acá en Argentina que hagan medición de volumen de placa, se puede llegar a ver alteraciones ya a los 8 o 9 meses con tratamiento de estatinas y todo el combo farmacológico. Y siempre recomiendan el tratamiento con estatinas a máximas dosis toleradas por el paciente. En el caso de estenosis no severas. Totalmente. Perdón, continúe, doctor. Ustedes disculpen por ahí que voy a ser muy hincha en una cosa. Tenemos que buscar. ¿Tiene placas? Lo empecemos a tratar. Tiene placas de 2 o 3 milímetros, le busquemos más. Tiene carótidas con placas, le busquemos. Nosotros lo que hacemos es ahí nomás ver la subclavia. Subclavia seguro que tiene placas también. Y si me voy a los miembros inferiores, ya pidiéndole permiso al paciente para salir del estudio, también tiene placas. Entonces, empecemos con las estatinas, con la actividad física, la dieta. La actividad física es fundamental, tanto por los miembros inferiores como para el resto vascular. Nosotros hacemos función endotelial. La función del endotelio mejora con la actividad física sin parar, ininterrumpida, de cierta intensidad, mayor a 30 minutos. Por eso sugerimos 60 minutos de caminata a 5 kilómetros. Con eso mejora, pero no solamente las piernas, todo el endotelio, y eso que hace que disminuya el colesterol, que se segreguen sustancias antitrombóticas y que impermeabilizan la arteria por dentro para que se limite el ingreso del colesterol adentro de la pared. Perdón. Gracias. No sé si había alguna pregunta más que querían comentar. Yo quería hacer un único comentario con lo que había dicho antes el doctor, que por ahí, digamos, como el eco también es una modalidad muy dependiente del operador, digamos, otra de las cuestiones que se recomiendan es que los ecos repetidos sean idealmente hechos por el mismo operador, porque como ustedes saben y como comentó antes José, digamos, la progresión del 20% de la obstrucción es un criterio de mayor riesgo y que por ahí, digamos, le daría más peso a una represión, que es muy difícil de objetivar si uno no tiene realmente el eco previo como para poder ver o si no fue el que lo hizo. Así que ese es otro dato digamos, que aprovechaba a comentar, digamos, al escuchar, digamos, la experiencia del doctor Quiroga, que en su centro cuando reciben a alguien nuevo por ahí tienen este protocolo que me parece bastante razonable, de cuando hay una lesión intermedia, bueno, como entró recién al estudio, al hospital, digamos, volver a citarlo
a los 6 meses para ver evolución ahí mismo en su centro. Así que me parece que eso también vale la pena aclararlo. Totalmente cierto lo que decís, Ignacio, del tema de que es operador dependiente. Yo no sé si habrá un estudio que es más operador dependiente. Es fundamental. Y algo que tienen que tener muy en cuenta y que uno le pasa con los colegas, hay veces que el colega viene y te pregunta, Doc, ¿mide lo mismo la placa? Y la verdad, por lo que decía recién el doctor Sigalini, en cuanto a que si puede variar la dimensión de la placa, puede variar hasta que yo mismo la mida 5 veces y me puede dar a lo mejor 2 o 3 valores diferentes. Lo que no me va a variar nunca es la velocidad. A lo que les debe importar a ustedes es la velocidad pico sistólico para determinar el grado de lesión. Si a mí un paciente me viene y yo le hago el diagnóstico con una, no sé si saben, pero la velocidad de corte para hablar de que es una lesión del 50% empieza en los 125 centímetros por segundo hasta 230. Si yo en una consulta, en un estudio le hago y encuentro velocidades de 150, 160, yo puedo inferir que está más cerca del 50 que del 69. Si en el próximo control yo veo que esas velocidades están más cerca del 230, yo puedo inferir que esta lesión se modificó. Si bien sigue estando en la misma gravedad, el mismo rango, pero ya no es la misma lesión. Y no nos tiene que interesar por ahí el grosor de la placa, sí la velocidad. Entonces, por ahí, si ustedes anotan algo en la computadora dentro de la historia clínica del paciente, anoten las velocidades, porque si ustedes ven que las velocidades van aumentando, esta lesión se está incrementando, más allá del valor de la placa. Perfecto. Y respecto de la colchicina, ¿alguna evidencia que conozcan de su experiencia? No, la verdad que no. Nosotros no, con la colchicina. Bien. Sí, nosotros lo usábamos, pero más en pacientes coronarios. En su momento lo habíamos utilizado, había algunos estudios viejos en pacientes, no sé si por ahí les ha tocado vivirlo en la unidad coronaria, hay muchos pacientes que generan, digamos, mucha restenosis coronario y que tienen angioplastia con balón con droga, etcétera. Hemos tenido algunas experiencias con colchicina donde disminuimos notablemente el riesgo de nueva reintervención. Y bueno, ahora ya tenemos más información también a partir de los estudios que se publicaron el año pasado, pero más que nada yo por lo menos tengo experiencia en coronario, no en vascular. Bien, bueno, agradecemos la participación de todos. Vamos a pedirle a los expertos si nos quieren dejar un mensaje final para todos los residentes que estamos aquí presentes, un mensaje final y ya cerramos la jornada de hoy. Bien, bueno, me parece lo que dijo el doctor Sigalini, me parece excelente el tema de que hagan más vascular, es muy importante, es muy distinto en la etapa formativa, cuando uno siempre está con los pacientes de la UTI o del postoperatorio cardiovascular, uno está con otra cabeza, pero cuando terminamos la residencia, vamos a estar en un consultorio, vamos a estar solos nosotros con el paciente al frente. Entonces, ya ahí es como que es distinto el criterio, no es que cuánta gama de dopa tiene este paciente, hay que ir a cosas más simples, a hacer prevención. Entonces, me parece bárbaro este tipo de formación, sobre todo de temas por ahí que no es lo habitual, como es la parte vascular periférica. Gracias, doctor Quiroga. No sé si gracias a ustedes. Ignacio Sigalini nos puede decir algún mensaje. La cara gorda no llora. Sí. No, digo, en parte lo que comentaba el doctor es más de lo mismo. Lo que yo quería decir es, a ver, uno tiene siempre la mentalidad de que en la unidad coronaria uno, digamos, puede tomar medidas que cambien notablemente el pronóstico de un paciente, pero, digamos, lamentablemente después eso no se traduce en el consultorio. Perdón. No, en el consultorio muchas veces uno tiene herramientas para cambiar notablemente la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes si no las implementa. Entonces me parece fundamental y muy importante que desde CONAREC se estimule para poder optimizar el tratamiento de estas patologías más olvidadas. Así que simplemente eso. Perfecto.
Bueno, vamos a dar finalización. Les recuerdo a todos que el próximo miércoles ahí está, presente, es la tercera jornada de este taller, también con expertos, se va a publicar en nuestras redes, y no olvidar las jornadas internacionales de residentes de cardiología, en conjunto con España y con México, que son el 29 de mayo. Gracias a todos por su participación y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas. Gracias nuevamente a todos los expertos, también a los residentes que han disertado, tanto a José como a Andrés, y a todos los residentes que ingresaron para formar parte de este taller. Gracias por la Muchas gracias. Muchas gracias, Belén.